tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok, la Virgen concebirá. Entonces, estamos viendo que los profetas están anunciando 700 años antes y se está dando en Cristo el cumplimiento. Isaías 9:6, Isaías 53, 3, 4 y 5. Porque es casi todo, pero sí léelo, 53. Porque nos ha nacido un Allá. niño, Dios nos ha dado un hijo, Ok. al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Entonces, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el cumplimiento también de las profecías. Estamos viendo que Jesús tenía que ser hombre, ¿para qué? Para adquirir la naturaleza humana. ¿Pero por qué era necesario adquirir la naturaleza humana? Porque en él sería cargado todos los pecados de la humanidad, todos los pecados. Ahora, Dios se revela, Dios se revela por medio de Jesús y las profecías y por medio de su palabra y el cumplimiento. ¿Cuál sería entonces, como podemos comprender? Si las profecías, o sea, la profecía de los profetas, los hombres de Dios, que dijeron que Jesús venía, que nacería en Belén, que una virgen le iba a concebir, que en él sería cargado toda la mal, ¿no? Todo el pecado de la humanidad sería el cordero. ¿Qué dijo Jesús? Que él vendría por segunda vez. Si hubieron profetas que dicen que Jesús venía, ahora él mismo lo está diciendo, que él va a regresar por segunda vez por su iglesia. Gracias. Entonces, estamos viendo la importancia de comprender la obediencia de Dios, la obediencia, ¿no? Sigamos, a ver, tenemos que comprender que Jesús tiene todos los atributos de ser Dios, de ser Dios. ¿Por qué? Porque han tratado de poner a Jesús desde la óptica de que era un ser humano normal y común, pecador, había estado con María Magdalena, ¿no? Han tratado siempre de minimizar su ministerio, ¿no? De minimizar de que es Dios. Han tratado siempre de ponerlo también desde una perspectiva de que era un hombre de mucho dinero, de una familia de mucho dinero. Miren, todo eso es una mentira. Cuando uno empieza a revisar las escrituras, primeramente él no podía tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque para sacrificar tortolitas solo lo hacía gente pobre. Entonces Jesús venía de una familia pobre. La Biblia lo dice. ¿Qué sacrificaron? Tórtolas, palominos, palomitas. Entonces venía de una familia pobre. Cuando dicen que estuvo con María Magdalena, dándolo a entender que sí, pues tenía pecado, ¿no? Pero una cosa es que hubiese cometido pecado y una cosa es que tuviese cargado el pecado. Ojo con eso. Él no cometió pecado. ¿Por qué? Porque si Jesús cometía pecado, él no salía. Él no podía salir de la muerte. Y si salía, salía como Dios. No habría plan de salvación. No había gracia redentora. No habría segunda venida. No habría nada. Sería una mentira. Entonces, eso es una mentira. Ahora, lo otro que dicen, no, lo que pasa es que no se conoce de la vida de Jesús porque Jesús posiblemente se fue a Inglaterra, posiblemente se fue al Asia, aprendió muchas cosas allá, porque la Biblia no dice nada. Es que la Biblia no tiene que contar absolutamente nada de lo que Jesús vivía, ¿no? Con su madre, ¿no? Y con sus hermanos. No, no tenía por qué decirlo. Por eso que cuando él llega y quiere hacer ministerio en su tierra, no lo puede hacer. No lo puede, pero ¿por qué no lo puede hacer? Porque lo conocían. Este no es Jesús, el hijo del carpintero, y su madre no es María y su padre no es José. Entonces, ¿qué está diciendo? La Biblia está señalando que las personas, que los vecinos conocían a Jesús. No era un desconocido, no es que alguien recién llegó, se apareció. No, era un hombre que constantemente estaba ahí, caminaba, se movía, ¿no?
Pues que haría mesas, sillas, ¿no? ¿Qué más? Muebles, de repente, no lo sabemos, pero que cumplía ese oficio. Entonces, tratar de decir o descalificar a Jesús que pecó no tiene sentido. Que pasó tentaciones, eso sí. Porque si él hubiese pecado, no habría ni redención, ni plan de salvación, ni resurrección, ni nada. Sigamos avanzando para entender un poco más eso de la divinidad y la parte humana, ¿ya? Porque eso es lo que... Entonces, Jesús tenía la parte de Dios, ¿no? Tenía la omnipotencia, era todopoderoso, la omnisciencia, todo lo sabía, estaba en todo lugar. Ahora, hay textos acá, bueno, los leemos, a ver. Juan 5:21, Juan 21:17, Marcos 11:24, Mateo 18:20 y 28:20. Y bueno, cómo lo llama también el diablo, ¿no? O cómo lo reconoce también los endemoniados, ¿no? Los endemoniados lo reconocían, ellos lo reconocían a Jesús, ¿no? ¿Qué tienes contra mí, ¿no? Hijo del Altísimo, lo reconocían, ¿no? A Jesús. ¿Alguien encontró, por favor? Juan 21:17. 21:17. ¿Sí? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entendió de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Jesús lo sabía todo. Él conocía, reconocía. Podía discernir. Tenía discernimiento, como muchos creyentes lo tienen. Podía darse cuenta de las cosas. Estaba capacitado por el Espíritu Santo. Vivía a plenitud del Espíritu Santo. Jesús no usó su divinidad para los milagros. Jesús vivió humanamente y a plenitud del Espíritu. No tuvo necesidad. En la tentación lo vemos. Ahí lo vemos. Viviendo humanamente y buscando vivir a plenitud. Siempre se daba un tiempo de orar solo, se iba a orar, pero siempre buscaba orar. Enseñar a orar o orar, ese era su ministerio. No tenía dónde estar, no tenía dónde recostar la cabeza. Hacía su ministerio, subía a la barca, caminaba. No, leía un libro interesante porque dice el autor, comenta por ejemplo, de que para tú llegar al lugar, a la ciudad, tú entrabas a la ciudad, pero tú dentro de la ciudad no podías ver ni a los leprosos, ni a los paralíticos, ni a los enfermos, no. ¿Por qué? Porque tenían un lugar donde estar, ellos estaban fuera de la ciudad. Entonces eso significa de que Jesús, para encontrarse con ellos, ¿qué tenía que hacer? Salir de la ciudad a la entrada de la ciudad. ¿Por qué? Porque ese era el lugar de los leprosos. Entonces, interesante, ¿no? Ahora, cuando uno lo ve a Jesús sanando y vienen y lo atacan y lo acusan, ¿no es cierto? ¿Por qué él quiere romper un día? ¿O por qué te sana en un día que no debe sanar? No podía ser en el lugar santo, tenía que ser en el patio, o sea, en el lugar donde nosotros creemos que solamente podían entrar los hebreos, pues los lisiados, los cojos, los paralíticos, los mancos, los que andaban en muletas o los que eran cargados, no podían entrar por muy hebreos que sean, no podían. Y para mí fue una sorpresa también porque eso lo acabo de leer hace unos días recién, que me quedé sorprendido, imagínense, enterarme de esto. Yo pensaba que los hebreos todos entraban pues hasta, no solamente el gentil no podía entrar, pero no, los enfermos no podían entrar. Y los enfermos tenían que estar en un lugar específico pidiendo limosna. Y otra cosa que me enteré era de que Israel estaba a la altura, no estaba en el llano, entonces era una ciudad cara. ¿Por qué cara? Porque para poder adquirir los productos, los productos se multiplicaban de 4 a 6 veces, y muchas veces lo que era las tortolitas que iban relacionados a la religiosidad estaban multiplicadas en 100, porque no había llanura, tenían que tener sus productos de lejos. Entonces, imagínense todo el misterio que tenía que hacer Jesús. O sea, Jesús tenía que estar ahí, subir, bajar, ir. Entonces, era un ministerio realmente sacrificado. Se movía a muchos lugares, entraba al templo, predicaba, pero estaba siempre al lado buscando del necesitado. Entonces, ahí lo ven, cómo Jesús podía moverse con estas pequeñas, de repente, añadiduras. Juan 5, 21, 23, ¿quién lo encontró? Adelante, hermana. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Amén. 24 también. No, un texto más, pero quiero en Apocalipsis 1, 10, 11. Apocalipsis 1, 10, 11. ¿Alguien lo tiene? Yo Entonces, estaba en el Espíritu amén. en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí nada más suficiente. Entonces, Jesús es ¿qué? El principio y el fin. Ahora, cuando uno revisa Juan capítulo 1, versículo 1, del 1 al 14, empieza a explicar el apóstol Juan: en el principio era la palabra era, y el 1:14 dice: y la palabra se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Entonces, Jesús, al adquirir su naturaleza humana, vivió entre nosotros, con la única diferencia que él no pecó. No pecó, porque si él pecaba no existiría, no tendríamos ninguna posibilidad de ser salvos, no habría plan de salvación. Pero Jesús fue obediente y obediente hasta muerte en cruz. Entonces Juan también nos va a empezar a decir. Entonces, una vez que ya vamos comprendiendo, ya vamos entendiendo la deidad de Jesús, vamos comprendiendo el sacrificio que él tenía, ¿no? Donde él no usaba su humanidad, sino usaba su naturaleza humana consagrada en el Espíritu Santo, o sea, vivía a plenitud. Vamos comprendiendo de que Juan en el capítulo 1, 2 y del 1 al 14, ¿no? Y aquel verbo, o sea, aquella palabra que habitó, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Vamos comprendiendo a donde nos está llevando la palabra. Podemos seguir avanzando no solamente con sus atributos, ¿no? Que podemos ir reconociendo en estos textos que les he ido dando, sino también empezar a ver algo muy importante que tenía que suceder. ¿Qué tenía que suceder? Para que se formase una vida humana, para que se forme una vida humana, creo que acá somos todos ya jóvenes adultos y adultos. Tiene que existir un espermatozoide que ingrese al óvulo. ¿Para qué? Para la fecundación. Para que se dé una fecundación y surja. Muchas gracias. Surja el embrión. Una vez que surge el embrión, tiene un proceso de 9 meses de desarrollo y crecimiento para que de ahí pueda surgir un ser humano o, como dice la hermana, surja la vida. ¿Por qué? Ese es otro debate muy interesante, ¿no? ¿Cuándo tiene vida? Es un debate interesante, pero muchas veces no se quiere ver la concepción desde el ángulo de que una vez que se juntan, desde ahí hay vida. Lo que pasa es que ellos quieren ver la vida desde el hecho de un desarrollo, ¿no? Que haya alcanzado para darle vida, y eso es ilógico. La vida está desde que se da la fecundación. ¿Por qué? Porque está adquiriendo. No me van a decir que esa vida solamente es cuerpo. No, esa vida tiene que tener un desarrollo, ¿no es cierto?, de un alma en ella, una vida, un ser humano completo. Entonces, a muchos dicen no y quieren llevar el debate a otro lado. Lo digo por lo que estamos escuchando ahorita. Entonces, es vida desde la concepción. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho que tenga que latir, que crecer órganos para poder decir, no, ahora sí tiene vida, y antes de eso no tiene vida. Entonces, como no tiene vida, lo podemos matar. No, creo que es la segunda vez que hablamos del tema, ¿no? Pero ahora desde otro ángulo, ¿no? Estamos viendo otro ángulo, ¿no? Entonces, vida es desde la concepción. No de que no pasó, que tiene que pasar más tiempo, que tiene muy poco tiempo, que ahora sí lo puedes matar, que ahora sí puedes usar el método, el del día siguiente, ¿no? Ahora puedes usar el método del día siguiente, ¿no?
Y yo digo, ¿y por qué no mejor recomiendan el método del día anterior, que es más efectivo, ¿no? ¿Por qué usar el del día siguiente, ¿no? Si van a estar recomendando. ¿Por qué no recomiendan lo otro? Si van a recomendar eso. Pero bueno, entre debates y debates, nosotros como cristianos tenemos que entender de que la vida está desde la concepción, ¿no? Desde la concepción. Desde la concepción. Ya. Entonces, una vez que se da, ¿cómo se da? ¿Cómo se da este proceso o cómo se da esta vida? El Espíritu Santo, recordemos del Espíritu Santo, es quien es el que concibe. O sea, el Espíritu Santo hace el papel del esperma y adquiere la naturaleza humana. Al adquirir la naturaleza humana, adquiere la naturaleza pecadora. Pero algo más. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Santifica. Santifica. O sea, no solamente adquiere una naturaleza, sino también la santifica. Así como el creyente es santificado con todos sus pecados que haya cometido, no sé, del 1 al 10, el 1, 2, 3, 4, 5, no lo sé, solo nosotros y Dios lo sabe, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? Perdona, ¿qué dice? Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y somos hechos nuevas criaturas. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué cosa hace? Santificar. Pero también tiene un proceso de renovar, transformar, convertir, ¿no? Da capacidades, da dones, da inteligencia, ¿no? Da discernimiento y vienen los dones que cada uno tiene que ir poco a poco descubriendo, porque todos tenemos mínimo un don, todos lo tienen. Entonces, ese Espíritu Santo, digamos, santificó a Jesús, adquirió la naturaleza humana, adquirió el pecado de toda la humanidad, adquirió. Entonces, este proceso que se da, que se da en la vida de Jesús, tenemos que tenerlo presente, porque esta concepción del ser humano que se produce, ¿no? Que se da después de la menstruación, que el óvulo es liberado dentro de la mujer en la trompa de Falopio, ¿no? Al encontrarse con el espermatozoide, en este caso con el Espíritu Santo, ¿no? Dio una vida, y esa vida se llama Jesús. Esa vida se llama Jesús. Jesús. Entonces Jesús fue llevado a María, haciéndose niño, con ayuda del Espíritu Santo, para cargar el pecado de toda la humanidad, pero también fue santificado desde el primer momento que se dio la concepción. Y luego ya pues podemos ver, ¿no? De que él es llevado, es presentado para un proceso, lo quieren matar, la primera matanza de los niños que logra escapar. Entonces, ¿qué vemos desde su niñez? Es lo que le pasa a los cristianos cuando se convierten, ya, veámoslo desde esa perspectiva. ¿Qué le pasa a los cristianos cuando se convierten? ¿Les va bien? No, ¿por qué creen? ¿Pero por qué? Díganme por qué. ¿Por qué el cristiano tiene que pasar problemas, dificultades? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una oposición espiritual que se opone que al cumplimiento de Dios se dé. A pesar de que Satanás está derrotado, vencido, condenado. Es como decir que ya se dictó el juicio, la sentencia, pero está perseguido, pues. No se ha dictaminado todavía la sentencia. Ya está enjuiciado, ya está. El proceso ya culminó. ¿Qué faltaría? Que se cumpla nada más. Entonces, como aún está libre, muchos dirán, pero ya pues, ya Jesús que venga, acaba con esto, porque recordemos que eso se decía desde Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia de Hechos pensaba eso, que ya se estaba dando la segunda venida. Ese era lo que se creía. Pero a veces olvidamos que Jesús, más allá de lo que nosotros podemos creer, pues Él está viendo lo que nosotros no vemos, ¿no? No les comentaba la semana pasada de este asesino, ¿no? Que creó el grupo Hezbollah, ¿no? De un hombre de violencia, ahora es un hombre de paz, ¿no? O este ateo, famoso ateo, ¿no? Convertido, ¿no? Y así, ¿cuántos? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es cierto que nosotros quisiéramos que ella venga, que nos rescate, que sea la segunda venida, ¿no? Aunque por ahí escuchaba un profesor que me decía, pero hay algunos jóvenes que no. ¿Por qué? Porque dicen,
primero que me case y después que venga. Así, qué bueno, no sabía esa. Nos dio un poco de risa, pero debe ser así, ¿no? Con los que trabajan en el ministerio juvenil, de repente lo pueden conocer, ¿no? Esas perspectivas, ¿no? Mejor que otro o vivir esas experiencias. Pero el tema es este. ¿Por qué Jesús tuvo que padecer desde muy niño? Porque tenía que cumplir un plan. Por eso que nosotros que seguimos, hermano, tú das una pisada, estás pisando la huella de Jesús. No estás pisando diferente. Porque si pisamos diferente estamos equivocados. Donde Él pisó, pisamos. La misma. Seguimos la misma huella, no seguimos otras. No hacemos otro camino, seguimos ese camino. El mismo camino que siguió Jesús es el mismo que seguimos. Con la diferencia que hoy estamos en un mundo de repente que un poco entiende, que comprende, que ya no nos de repente nos persigue, ya nos tiran a los leones, ¿no? Pero de otra manera sí lo hacen, pues. Entonces, por eso el cristiano, ¿alguna vez lo dije? Acá sí le dije, ¿no? Es como me decía un pastor, ¿no? Como que estamos en vitrina. Todo lo que hagamos nos están mirando. Todo. Cómo hablas, cómo te sientas, qué dices, qué palabras usas. Todo, absolutamente todo. Estamos en todo, mira. ¿No? Otro pastor decía, el cristiano es como que va y tuviste una guerra espiritual. Se chocas, algo se le cae, camina y se engancha. Cuando estás más apurado, justo en ese momento, algo le tiene que pasar. Algo sucede. Se malogra de repente algo, la cocina o la comida. Algo tiene que suceder que quiere. Y peor es, algo. Entonces, hay una fuerza espiritual que se opone de una o de otra manera a que el plan de Dios se pueda seguir cumpliendo. Así como se opuso a Jesús, que se cumpla el plan, también se opone a los seguidores de Jesús. El único remedio, dice que es el texto más largo que existe: orar. Orar. Digo largo porque hay que orar bastante. Es el más corto que existe, pero a la larga es el de más responsabilidad. Hay que orar todos los días, hay que ponerse a cuenta, hay que buscar a Dios. Entonces, es realmente una responsabilidad porque no hay otra manera. No existe otra manera. No existe otra manera. Lo otro es de repente un proceso de Dios en nuestra vida para asumir compromiso, para asumir responsabilidades. En qué nivel o en qué envergadura va a depender de cada uno de nosotros. Va a depender. ¿Por qué? Porque más allá de una actividad, de una acción, está el hecho de sentirnos como Él se sintió acá. ¿Cómo se sentía Jesús? Comprometido. Su compromiso era a cabalidad. Era total. Él vivía totalmente su ministerio, a cabalidad. Pero no descuidaba su amistad. Los apóstoles eran sus amigos. Él podía reírse, podía estar con ellos, podía conversar con ellos, se iba a solas con ellos, le aconsejaba, no les daba la autoridad: vayan a predicar, vayan en mi nombre a sanar, no lleven cosas, no carguen, lleven justamente, donde lleguen y lo reciban, que les den de comer, que les den de beber. Si los tratan bien, bendígalos, si no, sacudan algunos de polvo de su casa. O sea, ese era Jesús. Conversaba, hablaba, estaba con ellos, los mandaba, los juntaba y les enviaba. Y después Él iba recorriendo esos lugares. Entonces, eso es lo que hacía Jesús. Ahora, nosotros tenemos que ir comprendiendo que este proceso es una encarnación. Él se está encarnando para hacerse hombre, ¿no es cierto? Y está adquiriendo una naturaleza. Una naturaleza. Alguien alguna vez dijo: ¿yo cómo puedo entender? Él decía, maestro, ¿cómo yo puedo entender a las hormigas? Haciéndome hormiga. Entonces, Jesús hizo algo semejante. Se hizo hombre ¿para qué? Entender los Así es. Jesús se hizo hombre para eso. O sea, no solamente Jesús se hace hombre para cumplir un plan, sino también se hace hombre para entendernos, para saber cómo vivíamos, qué necesidades pasábamos, qué problemas vivíamos, qué pecados, cómo sufríamos, qué necesitábamos, qué palabras necesitábamos, qué había más que ver, qué había más que cambiar, qué había más que arreglar, qué había más que enderezar, dónde hacía falta sal, dónde hacía falta luz, dónde hacía falta amistad, dónde hacía falta
que las personas entiendan a respetar el derecho de la mujer que era menospreciada. Entonces, Jesús hizo muchísimas cosas, realmente, muchísimas cosas. Pero lo hizo para entendernos, para comprendernos, para que nosotros tuviésemos sintonía con Él. Que nuestra oración no sea como que estuviéramos orando a un Dios pues lejano, que si será o no será, si me comprenderá o no me entenderá. No, no. Podemos orar sabiendo que Dios sabe nuestras necesidades. Por eso también se hizo hombre, o por eso también se encarnó o poseyó una naturaleza humana. Estaba revisando el material, y el material es bien interesante porque empieza a hablar algunas cosas, no te preocupes, algunas cosas, no estoy usando ¿no? Algunas cosas trata de relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo, de tratar de encontrar que Jesús ya estaba en el Antiguo. Es interesante porque en ciertos aspectos sí se puede encontrar, por ejemplo, en la lucha de Peniel, ¿no? Cuando lucha en Peniel Jacob y le cambia a Israel y le dice, bendíceme, ¿cómo te llamas? No te voy a soltar, suéltame, y no lo suelta. ¿Quién eres? No, tú no serás Jacob, serás Israel. No, un ángel no podía bendecir. No tenía, un ángel tenía que solo obedecer las órdenes, no podía hacer más allá. Entonces a eso lo llaman una teofanía, o sea, la presencia de Dios, ¿no? En ese momento. Pero como en ese momento no conocían de Cristo, digamos que lo escriben de esa perspectiva, pero de ahora tratar de ver a veces desde nuestra perspectiva es un poco difícil. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios solo se pueden entender con fe. No se pueden entender intelectualmente, no se pueden comprender, no tratando de aprender algo, no. Las cosas de Dios se entienden por medio de fe. Si yo puedo tener fe, es porque yo voy pidiéndole a Dios, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a comprender, ayúdame a confiar en ti, ¿no? Ayuda a no perder la fe, ¿no? Y alguien se preguntará que, pero ¿se puede perder la fe? No es que se pierda la fe, no, aclaremos eso, sino lo que se trata que hay a veces cristianos que pueden pasar situaciones muy difíciles y se pueden alejar de Dios. Y entraría el debate de que si es que perdió su salvación o no perdió. Entraría el debate, pero el tema es de que a veces hay personas que pueden pasar situaciones muy difíciles y se pueden alejar de la iglesia, se pueden alejar de los hermanos, no quieren saber nada, se molestan, se resienten y se alejan, ¿no? Que habrían siempre dos posibilidades, porque nosotros no lo sabemos todo, solo lo sabe Dios. Uno es que realmente no era una persona convertida, y otra es dos, que sí fue una persona convertida, pero el dolor fue tanto en su vida que prefirió vivir a solas su cristianismo. ¿Por qué razón? No lo sabríamos, solo lo sabe Dios, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que ser hermanos, apoyarnos unos a otros, estar en las buenas y en las malas, sostenernos, ¿no? Escucharnos, ¿no? Parece mentira, a veces queremos aconsejar mucho. El hecho no está en aconsejar, hay veces, muchas veces, no solo hay veces, el hecho está más en escuchar que en hablar. Más ganamos muchas veces escuchando que hablando, ¿verdad? Más ganamos muchas veces solo escuchando a la persona, nada más. Dios te bendiga, hermano, voy a orar por ti, hermano, Dios te bendiga, voy a orar por ti, suficiente, ¿ok? Pero bueno, sigamos viendo entonces esta encarnación. Entonces, esta encarnación tiene un proceso, tiene una voluntad en Dios, ¿no? Queremos ver en Él estos hechos que se dan en una vivencia humana para nosotros poder reconocer. Ahora, ¿cómo podríamos ir reconociendo? A ver, ¿cómo podríamos reconocer? Por acá lo debo tener entre tantos comentarios. A ver, 1, 2, 3. Ya. Jesús padeció hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús padeció sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dice la Escritura, dijo, tengo sed. Jesús se sintió cansado.
Jesús tuvo sueño, Jesús tuvo miedo, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Mateo 26, 17. Tuvo llanto, Jesús lloró. Juan 11, 35. Jesús tuvo sufrimientos físicos y morales. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a voz diciendo: Elí lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. Jesús pasó por una muerte cruenta, sabiendo que iba a la aldea al frente, y al entrar en ello haréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. O sea, Jesús conocía, ¿no? Ahora, Jesús tuvo un cuerpo humano, tuvo un alma, ¿no? Y tuvo un espíritu que tuvo, como nosotros, ¿no? Fue un ser humano completo, ¿no? Jesús tuvo emociones de amor, amaba a Jesús a Marta, a María, a Lázaro. Jesús tuvo amigos, estuvieron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que me amas está enfermo. Jesús tuvo una ira santa, y haciéndose de un azote cuerdas echó fuera a todos del templo. Jesús tuvo compasión. Mateo 9:36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaba desamparadas, dispersas como ovejas. Jesús tuvo enojo mezclado con tristeza. Entonces, mirando alrededor de su enojo, entristecido con dureza, su corazón, le dijo: el hombre extiende tu mano, y le extendió la mano y le fue cerrada. Si alguien lo quiere encontrar, si alguien quiere encontrar este trabajo, el trabajo se llama Cristología. Ponen Cristología en internet y ponen Alberto Mota Ochoa. Ponen Alberto Mota Ochoa, y ahí lo van a encontrar. Está en www monografías, pero tienen que poner Cristología y ponen Alberto Mota Ochoa. Y ahí lo descargan para que lo tengan el material completo, pero yo lo he subido para las personas interesadas del material de Cristología, que lo trabajé ya 2-3 años atrás. Entonces, Jesús tuvo ¿qué? Características humanas. Tuvo sueño, padeció hambre, lloró, tuvo amigos, se molestó, tuvo compasión, estuvo enojado, con mucha tristeza. Entonces, mirando alrededor de su enojo entristecido, en su dureza de su corazón, le dijo: el hombre extiende tu mano, y le extendió, y la mano le fue restaurada. Entonces, Jesús tuvo sentimientos. Al oír esto, Jesús se maravilló, y volviéndose dijo a la gente: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se asombraba, se sorprendía de lo que él encontraba en las personas, de la fe, de las necesidades, ¿no? Él pudo mostrar sus sentimientos, sus emociones, no las escondió, no las guardó. Era un hombre, realmente, que vivía a plenitud, no estaba cohibido con temores: qué va a pasar, qué va a suceder, qué van a pensar, qué van a hacer, o si me equivoco, si fallo, cómo va a ser. No vivía Jesús desde esa perspectiva. Jesús era un ser humano seguro, que podía vivir a plenitud su humanidad, a seguridad, ¿no? Y tampoco tenía temor de esconder sus necesidades: hambre, sed, cansancio, sueño, miedo, llanto, sufrimientos físicos, morales, ¿no? O saber que va a pasar una muerte cruenta. No. Entonces podemos ver que era un ser humano, ¿no? Que vivía a plenitud, en la llenura del Espíritu Santo, pero vivía a plenitud. ¿Para qué la vivía? Para ir formando discípulos. ¿Cuál era su preocupación? Formar discípulos. ¿Cuál era su escuela? Hacer discípulos. Él como ejemplo, hola, buenas noches. Él como ejemplo lo vivía. No sé, por favor, creo que estoy corriendo, pero la verdad que este curso se dicta en 8 semanas y estoy tratando de hacerlo en 1 hora. Pero su paciencia, por favor, de ustedes. No sé, ¿hasta ahora alguna pregunta? Adelante, hermano, por favor. En Mateo 4 narra los 3 tentaciones de Jesús. En Santiago 1:13 dice: donde uno es tentado, sabía que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Entonces, creo que la pregunta es: dice que Dios no es tentado, sabe que Cristo fue Dios. ¿Cómo logro equilibrar esto? No, pero ahí en Santiago habla no de Jesús. Cristo es Dios. Sí, pero no habla de Jesús. Habla de los que seguimos a Jesús. Pero dice, porque Dios no puede ser tentado, ella afirma eso. Claro, pero cuando habla que Dios no puede ser tentado, no lo está diciendo de que no padezca Jesús tentación.
¿Por qué? Porque lo que ese texto se refiere es de dónde viene el pecado y a dónde nos lleva. El pecado nos lleva a la muerte. Pero ¿por quién somos tentados? El enemigo. Sí, sí es cierto, pero somos tentados por tal. Con nosotros mismos. Ahí está la respuesta. Entonces, somos tentados no de parte de Dios. Pues sí, que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino porque cada uno es tentado de sus propios. Entonces, no se puede aplicar a Jesús porque Jesús, por más pecado que él podía cargar, no vivía en pecado. Su actitud era una plenitud total de poder vivir en santidad su vida. Si Jesús hubiese cometido un solo pecado, chau playa en salvación. Entonces, lo que Santiago está tratando de enseñarnos es de quién debemos tener cuidado. Es lo que sería nuestra propia naturaleza humana, nuestra propia debilidad, y que no estemos echando la culpa a Dios, porque yo me acuerdo haber visto a un padre hace muchos años atrás, cuando una chica fue golpeada por el conocido hombre asesino del martillo, y él creo que era que van acólitos a ayudar a la iglesia católica, y este cura dijo de que él pues había sido tentado de parte de Dios, que es una prueba que estaba pasando, que había sido, porque ellos llevan teología y conocen lo que nosotros conocemos. Me quedé sorprendido de esa explicación, como era alguien de la iglesia que existía y trató de justificar, y no es así. El pecado está en nosotros, decía un profesor mío de que nosotros podemos llegar hasta matar, porque tenemos un zoológico en miniatura dentro de nosotros, con la diferencia de que depende de la prueba o situación que tengamos que pasar y podemos llegar a ese nivel. Entonces, nadie estamos libres de esto. Por eso que siempre oramos, Señor, perdón del pecado, líbranos del mal, apártanos de la tentación. Pero ahí más se refiere de que Dios no puede ser tentado en el sentido de que de Él no viene el mal, de él no viene el pecado. Más va en ese sentido. Santiago lo apunta más en ese sentido que en el que personalmente vivió Jesús, que fue tentado dentro de su ministerio por Satanás para que... O sea, ¿cuál es la tentación de Jesús en sí? En sí es acabar con el plan de salvación. ¿Por qué? Porque si él caía en una de esas tres tentaciones, ya no había plan. Entonces, bueno, ahí se ve, Jesús estuvo tentado en todo momento. Recordemos lo que decimos hace un momento, desde niño lo querían matar. Por eso ponemos de ejemplo aquí, ¿por qué lo cristiano, no? Tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque lo que hace muchas veces esto es golpearnos, hacernos sentir mal. Entonces nos obliga de una u otra manera a mejorar, tratar de ser mejores, tratar de doblar rodillas, tratar de consagrarnos, tratar de aprender a obedecer. Señor, ya no quiero ser así. Entonces, de alguna manera, los errores, las caídas, pues, nos enseñan. Pero no se diga que Dios nos llevó a eso. Ahora, pueden haber tentaciones de parte de Dios, pero serían pruebas más que tentaciones. Ya no podrían ser tentaciones. Entonces, digamos que la maldad, el pecado, viene de nosotros mismos, y es cierto, viene el enemigo que nos tienta, no lo podemos negar. Pero las pruebas sí vendrían de parte de Dios. O la disciplina también puede venir de parte de Dios, que nos disciplina para algo bueno en nuestra vida, ¿no? Entonces, va más por esa perspectiva. No, más bien gracias por la pregunta. Adelante. Esa parte cuando se acaba de decir que Jesús hizo hombre, en parte también para conocerlo, pero no es como que si yo haya hecho este lápiz ¿Ya? y yo ya conozco este lápiz así en toda su totalidad porque yo lo he hecho. Como decía mi profesor decía, ese tiene otro precio, esta pregunta bien profunda. Le pasaba a mi profesor. Pero bueno, profesores, le agradezco a Dios por eso. Todos han sido buenos profesores en alguna u otra manera. Pero tengo más cariños con algunos porque, bueno, es así. Siempre nos identificamos como seres humanos con uno, con otro, con un pastor. Es parte de nosotros, hay que saber reconocer. Nos identificamos. Pero a todos debemos valorarlos, respetarlos a todos por igual, estimarlos, orar por todos ellos por igual, nadie más ni menos, solo son diferentes porque así Dios los formó y está trabajando también en la vida de ellos. Mira, Dios nos conoce. La pregunta es, ¿nosotros conocemos a Dios? Pero ¿cómo lo podemos conocer? ¿Te das cuenta?
Entonces, ¿por qué Jesús, si nos podía conocer siendo Dios, como dice la palabra, conoce hasta el último cabello nuestro, ¿no es cierto? Nuestro pensamiento no puede esconderse de Él, lo sabe todo de nosotros, nos conoce del vientre de la madre, desde antes de la formación del mundo, ya nos conocía, ¿no? O sea que ya nos conocía desde antes de la creación del mundo, ¿no? Entonces, lo que pasa es al revés. O sea, se hizo hombre no para que nosotros, para que Él nos conozca a nosotros, sino para nosotros. Esa es la verdad. Se hizo hombre para que nosotros podamos reconocer a Dios. Porque recordemos lo que sucedió con los hebreos, que viendo los poderes de Dios, que los está rescatando de la esclavitud, viendo toda, imagínate que ves el mar que se abre y tus enemigos atrás mueren, que te quieren perseguir para esclavizarte o para matarlos, y después de ahí reniegues de eso y te quieres volver atrás. Entonces Dios conocía a la humanidad y sabía que la humanidad no podía por sí sola ser salva, no podía. Por eso vino Jesús, no solo para cumplir el plan de salvación, no solo para cagar el pecado, no solo para hacerse hombre, sino también para darse a conocer, no solo como hombre, sino también como Dios, porque Él también era Dios. Por eso que hablamos, aunque no mucho, un poquito anterior de su divinidad. ¿Y dónde lo vemos? Juan 1.1, específicamente Juan 1.14. En el principio del verbo, la palabra, y aquella palabra se hizo hombre y habitó 1.14 en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo lo podemos reconocer? Por eso que un libro que siempre lo recomiendo, que es muy interesante, Más que un carpintero, de Schwindel, que ya se ha hecho una, ¿cómo se llama? Gracias, hermana. Si no fuera por ustedes. Un bestseller. Se ha hecho un bestseller. Adquiéranlo, no vale mucho, no vale más de 15 soles. Está de creo que 12, 13, no pasa de 15. ¿Cómo se llama? Más que un carpintero. Más, léanlo. Ahí vas a entender lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué esos apóstoles son reconocidos? ¿Por qué no son considerados, digamos, locos? O como que, porque justamente ahí te va a explicar Schwindel en ese libro que se ha hecho un bestseller. Gracias, hermana. ¿No? Su pregunta. Y es muy buen libro. Es pequeño, sucinto, fácil de comprender, ¿no? Acá hay una librería cristiana en, ¿cómo se llama? Iraoka, donde está antes de llegar a Lázaro. Muchas gracias, San Lázaro, que está en la misma esquina del frente del Grifo. Ustedes están al día. Sí, San Lázaro se llama. Ahí está dentro de librería Inca, la buscan por favor, los que quieren leerlo y leanlo, es excelente, ¿ya? Está al costado lo que es el Palacio de Justicia, ¿no? Poder Judicial San Lázaro, ahí está la galería en la esquina, ¿ya? Y la consigue. Entonces, a ver, sigamos. No, perdón, disculpen, ¿alguna otra pregunta más? Adelante, hermana, por favor. Que Dios no puede ser tentado. Con respecto a esto a mí me habían explicado sobre el texto de Santiago, que al decir Dios no puede ser tentado era que nosotros no podemos tentar a Dios. O sea, por ejemplo, estamos pasando un problema y queremos tentar a Dios diciéndole, no, yo quiero que tú me hagas esto, ¿no? O sea, como que nosotros, así me habían explicado. O sea, porque si tengo un familiar enfermo, tenía un familiar que estaba un pariente de él, diciendo es que yo quiero que tú lo sanes. Yo le decía, pero tú no quites a Dios, tú no puedes decir que Dios haga lo que tú quieres. Tú estás tentando a Dios. Y me explicaron que de esa manera nosotros no podíamos pecar, querer tentar. Entonces a mí me quedó muy claro a qué se refiere en realidad. A ver, Santiago, creo que hablamos alguna vez de Santiago. Santiago es el apóstol medio hermano de Jesús. No fue reconocido por Martín Lutero, no fue traducido, porque parece que Santiago contradijese a la fe. El Evangelio del Nuevo Testamento nos habla de la fe, pero Santiago es un poco más, no digamos, atrevido, y Santiago va a decir, no, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Entonces Santiago es el medio hermano
de Jesús, ¿no? Han habido otros Santiago más, pero hasta donde se puede comprender es el medio hermano de Jesús. Ahora, él hace un interesante, bueno, no sé, si leen Santiago capítulo 3 me van a entender, ¿no? Dice, habla acerca de la lengua resumida, dice, aquel que puede controlar su lengua es que ya adquirió madurez. Estoy reduciendo ese texto para poder entenderlo en mis palabras, ¿no? Hace una explicación, ¿no? Entonces Santiago se introduce, ¿no? en esta enseñanza y va a empezar a decir, bienaventurado el, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha comprometido a los que le aman. Entonces, ¿qué está diciendo? Que vivimos en prueba. Quien resiste la prueba, resiste la tentación, y al resistir la tentación es bendecido. Y quien no resiste, se supone que no es bendecido. Bueno, sigamos. Cuando alguno es tentado, dice él, no diga que es tentado de parte de Dios. Y acá lo que preguntaba también mi hermano, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, ¿de qué? ¿Qué cosa es la concupiscencia? Nosotros mismos. ¿Pero qué? Yo tengo buenos deseos. Mis malos deseos, que batallan contra mi alma. Aquellos que luchan contra mí. Aquellos que se oponen al plan de Dios. Aquellos que me arrastran y me seducen al pecado. Aquellos que me llevan a desobedecer a Dios de alguna, de otra manera. A eso se refiere. ¿Ok? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué más dice? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, que dice, da luz del pecado. Y el pecado, siendo consumido, da luz la muerte. No habla de salvación, habla de que uno es llevado a muerte. Ahora, dice, amados hermanos míos, no erréis, dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza. ¿Qué dice? No hay cambio. No hay mudanza, no hay cambio, es el mismo, se mantiene, él no es otro. Es el mismo Dios que tú has conocido, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el mismo. Es el Dios que estuvo con David, el Dios que estuvo con Salomón, el Dios que estuvo ahí cuando estaba orando Daniel. Es el mismo. No es otro Dios, es el mismo. No hay mudanza, no hay cambio. O sea, no es otro Dios, es el mismo. Es el mismo, no hay mudanza en él. ¿Ya? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, el texto se refiere que confiar en Dios, depender de Él, pelear nuestras batallas, confiando que Él nos va a cambiar, que nos va a bendecir, que si algún pecado no es de parte de Él, es parte de nosotros mismos, que Él no hay variación, que Él no hay ni una sombra de variación, que es nuestra. Eso es lo que dice el texto. No sé si aún todavía no responde a su pregunta. Esa era mi duda, ¿no? Porque me habían explicado de que era que uno no puede pecar, no puede saquear, no podíamos pecar porque ya estábamos pintando, que no me quedaba. Bueno, no sé si alguna vez alguien se ha enfrentado a Dios. Yo creo que sí. Cada persona, por su propio carácter, se enfrenta a Dios. El detalle es, si yo me enfrento a Dios y después de enfrentarme entiendo que es Dios y yo soy humano, que Él es misericordia, poder y verdad, y que yo soy pues un malcriado y mal educado que hasta ahora no aprende a obedecer a Dios. Yo creo que la perspectiva va más por una experiencia personal de conocer a Dios. Yo lo digo por mí, porque yo he sido malcriado con Dios. Y bien malcriado con Dios. Porque yo quería que las cosas, alguna vez lo enseñé, ¿no? Cambien.
sean automáticas, sean inmediatas. ¿Por qué demoran? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no se... Ya aprendiste que eres Dios, ya puedes arreglar esto, cambia así. Era mi osadía, mi malcriadez, mi insolencia, mi irreverencia delante de Dios. Entonces, sucede. Bueno, como siempre decía, ¿no? Cuando yo predicaba en otra iglesia, pero a ustedes no les pasa nada de eso, solo a mí. Entonces, ¿dónde va el detalle? El detalle va después yo cómo tomo la situación. Porque si Dios se revela en mi vida, o por su palabra, o se revela en una vida mejor personal, ¿qué tengo que hacer yo? Pues arrepentirme de que Dios sabe cuál es lo mejor para mí. Y si Él no me lleva, o si Él no me da algo, por alguna razón es. Porque si me la da, de repente yo me pierdo. Y Dios no quiere que me pierda. Entonces dice que nos da lo justo y lo necesario. Por eso caben las oraciones, ¿no?, del Antiguo Testamento que decían: Señor, no me des ni mucho para olvidarme de ti, ni poquito para renegar de ti. Señor, dámelo justo. Entonces, parece de que esto se da de parte de Dios en sus hijos, que Él bendice, que Él conoce, que Él sabe. O bueno, sus hijos o sus hijas, ¿no? Entonces nos va a bendecir de una manera. Y nos va a ir añadiendo de acuerdo, bueno, pues, cómo somos, porque nos conoce. Ese es el detalle. Va por ahí. Entonces ya pues viene una experiencia personal, una experiencia de servicio, una experiencia de conocimiento, vienen ya otros procesos, ¿no? Pero Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios, su naturaleza es bendecir, su naturaleza es corregir, su naturaleza siempre es sostenernos, perdonarnos, si estamos en el suelo, levantarnos. Como alguna vez dije, no, es como un buen pastor. Da la vida por las ovejas, las cura, las limpia, las desinfecta, las baña, las desparasita. Cuando ustedes busquen en algo, busquen cómo cuida un pastor una oveja y van a entender cómo es Dios con nosotros. Ese es Dios con nosotros. Nos comprende, nos ama, nos quiere, nos tolera, nos enseña, nos engríe, nos mima, nos corrige, nos limpia. Ese es el cuidado de Dios. Entonces, en eso no hay variación en Él. El proceso de santidad no tiene variación. Él no cambia. Entonces, si Él nos ha prometido que somos su pueblo, que estamos bendecidos, que va a venir por nosotros, que hay un reino, se cumple. El problema, yo lo dije alguna vez, ¿no? Tenemos tres frentes: el diablo, el mundo y yo. El diablo que busca tentarnos, el mundo que busca atraernos, seducirnos con sus cosas, con sus escándalos, que lo han definido, las caídas más siempre son poder, dinero, placer y vanidad. Ya, me acordé ahora sí. Lo han definido desde esa perspectiva. Entonces, que humanamente debemos cuidarnos de eso, ¿no? Y bueno, pues, mi yo. Entonces, el mundo nos puede atraer, nos puede dar, nos puede ofrecer, pero por eso que siempre insisto, la primera enseñanza, ¿no?, de la primera lección: ¿quién nos llamó? ¿Quién nos escogió? La prédica, el pastor, el hermano que nos compartió, el texto que nos encantó,